Hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 5 grados la temperatura actual, 23 en la máxima que se espera para hoy en la capital. Estamos ya listos, dispuestos para comenzar el primer café de hoy. Lo vamos a compartir con Jorge Correa Sutil, integrante de el equipo programático de la campaña de Carolina Goich. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, Cecilia Rovaretti. ¿Cómo se va usted? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Está con nosotros también Clarisa Hardy, esta socialista, también que aporta a la candidatura de Alejandro Guillet. Buenos días. Vamos a ver si está de acuerdo con lo que propone Alejandro Guillet. ¿De cuál de todas sus propuestas? Con esto del Tribunal Constitucional, que debería... es una interesante discusión, claro, con la nueva Constitución. Claro. Sí, parte del tema. Y le damos la bienvenida a Francisco Undurraga, el flamante presidente de Evópoli. ¿Cómo te va, estamos? Francisco? Bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias por Saludos venir. a todos. Y nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Superar la pobreza y descentralizar el país son desafíos de alta complejidad. El magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio entrega justamente herramientas para quienes piensan y gestionan la dirección pública. El nuevo programa es de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. Detalles de admisión en uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, Jorge, tú querías comenzar con un pequeño homenaje al expresidente del CERVEL, ¿no es cierto?, que murió hace un par de días. Juan Ignacio García. Juan Ignacio García, que yo también tuve el placer de conocerlo y de entrevistarlo tantas veces, un hombre muy amable. Uno de los seres más amables, sí, y más claro, gentiles que sí, uno ha podido conocer, pero quería rendirle un homenaje sobre todo porque yo creo que uno de los valores esenciales de la democracia es la confiabilidad de los resultados de las elecciones. Y Juan Ignacio García supo ganarse la confianza de todos los grupos políticos y de garantizarle a ellos y al país la credibilidad de los resultados de las elecciones mientras se mantuvo en la dirección de CERVEL. Yo quiero rendirle un gran homenaje a ese hombre que generó confianza en tanta gente. Así es, no sé, por supuesto, yo al menos me sumo a ese homenaje. Nosotros también estamos absolutamente de acuerdo a la familia. Bueno, los temas de hoy tienen que ver, bueno, los que se siguen imponiendo es lo que va a ocurrir después de la aprobación en el Senado de la ley de despenalización del aborto por las 13 causales. Se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados. La idea, todo parece indicar, es evitar que vaya a comisión mixta para que rápidamente, si tienen que presentar la oposición este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, se pueda el tribunal lo pueda decidir ahora, antes de que asuma la presidencia, ¿no es cierto?, una persona que se califica como más de tendencia de derecha. ¿Puedo hacerle una pregunta, sí, a Jorge en su calidad de abogado? Por supuesto, para eso lo trajimos a Jorge. No, es que a mí me llama la atención que la discusión sea la tendencia política o la afinidad política que tenga el presidente de turno, quien efectivamente es quien dirime. Pero creo que el tribunal debiese ser bastante ecuánime en su decisión. Ese verbo es el correcto, el debiese. Sí, correcto. El punto es que la experiencia parece indicar que el debiese no ha sido así. Y genera dudas, pero le vamos a dejar al constitucionalista que lo aclare. Hay un riesgo de alargarse, Cecilia, pero voy a tratar de no hacerlo. Hay temas en los cuales el texto constitucional tiene una larga tradición y por lo tanto tiene un significado sustancioso compartido por largo tiempo. En ese tipo de cosas uno suele encontrar en los tribunales constitucionales del mundo e incluso en el Tribunal Constitucional chileno resoluciones bastante unánimes. Hay, sin embargo, ciertas materias que, ya sea por la pasión que despiertan valórica, ya sea porque tras ellos hay muy poca doctrina asentada, hay muy poca apropiación por parte del derecho. Déjame dar un ejemplo.
El sistema constitucional chileno dice justo que el procedimiento debe ser justo y racional. Sobre eso los abogados podemos decir muchas cosas. Cuando la Constitución dice, en cambio, que el trabajo merece una justa retribución, esa es típicamente una discusión de economistas, no de abogados. Bueno, en el derecho del que está por nacer, que la Constitución chilena trata de una manera distinta al derecho a la vida, garantiza el derecho a la vida y luego dice que el legislador debe proteger la vida del que está por nacer, o sea, hay un tratamiento distinto. En el mundo y en Chile, el tratamiento que debemos dar al nonato o al nasciturus es un tema con alto debate, con muy poco consenso moral. Y por lo tanto no es de extrañar que en materias de esa naturaleza, como fue la píldora en el caso que yo experimenté, haya una profunda división en ministros del Tribunal Constitucional. Y por lo mismo, y con esto termino, yo creo que en ese tipo de materias un Tribunal Constitucional debería ser particularmente deferente con las mayorías democráticas. Okay. Particularmente deferente. ¿Qué significa eso? Respetar la... Significa respetar a menos que haya una certeza, particularmente en una ley recién discutida, porque si tú estás hablando de una ley de 1940, la película es distinta, pero en una ley recién discutida, la declaración de inconstitucionalidad, a mi juicio, y así creo haber actuado en el Tribunal Constitucional, debe producirse sí y solo sí hay una certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, de que el texto de la Constitución, que sus principios más básicos, obligan a declarar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Y tú qué crees que puede llegar a suceder con esto? Cecilia, a los abogados... La ministra Claudia Pascual dijo que ellos están preparados. Sí, para... yo sé que hay informes en derecho preparados, no voy a decir de quiénes, pero ¿Por hay qué no va a informes... decir porque los ha encargado el gobierno y yo me he enterado porque son amigos míos, pero... ¿Y qué tal no eso? No los he leído. Ya, pero... Conozco su idea matriz. Pero sé que están preparándose hace mucho tiempo para esa discusión. Cecilia, a los abogados nos está prohibido hacer pronósticos respecto de lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional, en ningún tribunal. Yo creo que se adelantan un poco quienes alinean ya los votos. La última vez que el Tribunal Constitucional votó en una materia de esta naturaleza fue el año 2008. A propósito de la píldora del día después, sí. Me tocó participar en ella. El único miembro del Tribunal Constitucional que todavía persiste en su cargo es la Marisol Peña. Los demás han cambiado todos. Y los alineamientos políticos, yo no diría que quienes hacen análisis sobre la base de alineamientos políticos se equivoquen. Es posible que en muchos casos no lo hagan. Pero hay aquí cruces también respecto de liberales conservadores, feministas no feministas, que podrían llevar a más de una sorpresa. Por lo tanto, yo por lo menos creo que se adelantan un tanto quienes suponen ya un empate de votos y que por lo tanto la carrera olímpica hacia ver quién va a presidir el Tribunal Constitucional y quién va a dirimir esa votación sea lo único decisivo. Claro, porque es el presidente, si hay un empate, es el presidente del Tribunal Constitucional el que dirime, ¿verdad? Cuando se trata de control preventivo de las leyes claro. Por requerimiento, sí. Ahora, sí, Clarisa Hardy. Son 10 miembros, puedo contar porque son 10 miembros, pero eso ya es parte del anecdotario. Ya. Pero hay como antecedente a mí me impresiona para bien esta afirmación que cuando estás enfrentado a este tipo de dilemas que han sido de debate mundial, tu tendencia es a pensar, a respetar lo que las mayorías democráticas en el Congreso han decidido. Yo también creo que hay un antecedente internacional. No sé si me equivoco, si Chile es uno de los 5 países en el mundo que todavía no tiene una legislación en esto, que algunos han llamado, son casos límites o extremos, lo cual también revela de que hay un cierto consenso mundial respecto a la legitimidad de este tipo de decisiones. Pero hay una adicional que tiene que ver con la provocación que me hiciste, Cecilia, cuando empezamos, que
cómo reaccionar frente al planteamiento del senador y candidato Guillé respecto al Tribunal Constitucional. Es por la manera en que la oposición de derecha de este país ha enfrentado todas las iniciativas de cambio más importantes de este periodo. Han anunciado siempre anticipadamente: si el resultado en el Congreso no satisface mis visiones, se va a ir a Tribunal Constitucional. Ha pasado en educación, ha pasado en reforma laboral, pasa ahora con esta, y eso sí pone en tensión y en discusión la institucionalidad democrática, porque lo que están diciendo, mire, actúa usted como una Cámara que dirime distinto a lo que la mayoría democráticamente decide en el Congreso. Yo no Ahora, tengo una sí. preparación jurídica muy... Francisco Undurraga. No la tengo, de hecho, pero sí me hace sentido el hecho que exista el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un invento de la Constitución de Pinochet, ni la de Lago. Ya tiene un periodo bastante importante en el país, y durante las crisis que se vivieron constitucionales tuvo muchas cosas que decir en la época de la Unidad Popular y posteriormente. ¿Qué importa si la gente no está de acuerdo y apela al Tribunal Constitucional, si finalmente el Tribunal Constitucional va a dirimir en derecho constitucional en relación a los temas? ¿Cuál es el problema? Yo no le veo problema, honestamente. A ver, ¿qué es lo que dijo Alejandro Guillé? Que en caso de llegar a la moneda, él reformulará el Tribunal Constitucional, argumentando que si lo que vamos a empezar a hacer son nombramientos políticos en instituciones del Estado para llevar beneficios a un sector, evidentemente que ponen en riesgo la institucionalidad, dice él. Recordemos que, claro, siempre se acusa de eso, ¿no? Que los nombramientos de los presidentes, si son acordes a su pensamiento, en fin. Y el posible, bueno, y el próximo presidente del tribunal va a ser Iván Aróstica, que comienza en septiembre, que hizo parte del gobierno de Sebastián Piñera. Pero el actual presidente es nombrado por eso, pero sí, es una falta de respeto a las personas que ocupan el cargo de presidente, señalar per se que van a actuar como un mono, claro, un mono de circo. Pero, Pancho, si el argumento es otro. Nadie está discutiendo. Es decir, si usted se apega a ley, qué susto o qué miedo tiene que vaya al Tribunal Constitucional. Acaba de hacernos, sí, Jorge, una reflexión sobre lo difícil que es dirimir en materias que generan controversia. El punto mío era otro. Si anticipadamente un sector político en la Cámara anuncia si el resultado legislativo, no por razones constitucionales, si el resultado legislativo no me gusta, lo mando al Tribunal Constitucional, pones en discusión el sentido del debate parlamentario y, por cierto, generas muchas dudas respecto de este instrumento Tribunal Constitucional, que lo conviertes en una Cámara deliberativa porque no me gustó el resultado que yo obtuve en el Congreso. Creo que aquí hay una irresponsabilidad por parte de la derecha de haber hecho estos anuncios permanentemente frente a materias legislativas que no le gustan, no por razones constitucionales, porque no les parece. Clarisa, yo creo que todos han ocupado en algún minuto el Tribunal Constitucional como un argumento para poder echar para atrás una ley. No solamente por razones constitucionales, sí, no porque no me gusta. Evidente, pero no solamente la centroderecha. Yo creo que es un procedimiento que nos hemos dado. Que es perfectible, evidentemente es perfectible, y que debiese no ser utilizado políticamente, estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso. El punto es lo otro, es la legitimidad del tribunal, y yo creo que nosotros, mientras exista, tenemos que defenderlo como legítimo. Uh-huh. A ver, mira, Jorge, las constituciones son por definición un instrumento contramayoritario. O sea, si tú tienes una constitución es precisamente para que sobre sus reglas una mayoría no pueda disponer, porque entiendes de que la democracia funciona no solo sobre la base de una votación de mayoría, sino sobre la base de un conjunto de reglas que constituyen la manera de deliberar y de decidir por parte de esa mayoría. Y eso no puede ser disponible por las mayorías. Entonces, yo creo que hay en el programa de Alejandro Guillé, lo digo con mucho respeto, pero me parece que hay una contradicción flagrante entre la idea de una constitución plagada de derechos, de una constitución que garantiza un conjunto de derechos, pero que al mismo tiempo carece de un órgano que pueda hacerla efectiva.
O sea, si tú tienes una constitución, necesitas que exista un órgano que la haga efectiva. Ahora, la pregunta fundamental, a mi juicio, es cuál es la filosofía del órgano o cuál es el sentido que debe tener el órgano que hace cumplir una constitución y que la impone a las mayorías políticas. En mi parecer, las constituciones, porque son textos de mucha... De lenguaje muy general y tienen que permanecer así, son textos muy breves, son textos muy abiertos y por lo tanto dejan a la discreción de la aplicación de los jueces mucho. En mi parecer, un tribunal constitucional debe ser fundamentalmente un garante severo, estricto, en la aplicación de aquellas reglas procesales que constituyen la democracia, pero que en materia de derechos debiera ser particularmente deferente, insisto, con la idea de las mayorías, porque inevitablemente tú le entregas a un órgano final la decisión en una materia en la cual lo que la Constitución establece, dice un autor, son básicamente conceptos muy genéricos, algunos de los cuales tienen en el derecho un significado muy preciso. La libertad de expresión ha ido adquiriendo un significado bastante más denso, pero hay, sobre todo en los derechos económicos sociales, y creo que también sucede en el derecho a la vida del nonato, significados todavía muy abiertos que la cultura occidental, llamémoslo así, o el consenso nacional no reconoce significados compartidos. Y en esos casos me parece a mí que lo democrático, lo coherente con la democracia, es un tribunal constitucional particularmente deferente hacia las mayorías, donde solo las convicciones absolutas, solo las convicciones más allá de toda duda razonable, debieran llevarlo a dejar sin efecto aquello que una mayoría ha resuelto. Bueno, a propósito de la despenalización del aborto, comentar también que desde Naciones Unidas felicitaron por este paso a favor de la protección de los derechos de las mujeres. Esto lo informó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En ella se recuerda que tanto esa oficina como otros mecanismos internacionales de derechos humanos, incluidos los órganos que vigilan el cumplimiento de los diversos tratados existentes en esta materia, expresaron regularmente su preocupación por las leyes extremadamente restrictivas sobre el aborto, incluidas las de naturaleza penal. Entonces llegó este comentario desde Naciones Unidas, bueno, que tiene más... sí, como ves tú, recoge una cierta consenso mundial respecto de una materia como tan de verdad límite no como la que se está discutiendo hoy día en el Yo de verdad no creo que lo haya, Parlamento. Clarisa, yo creo que estamos todavía en un momento de alta duda. Entonces la pregunta de quién resuelve, si resuelven las mayorías o se resuelve sobre la base de un argumento moral compartido, me parece que debiera inclinarse en favor de la resolución de mayoría. Bueno, ahora es bien lo que acaba de señalar Jorge, es muy importante escuchárselo a alguien que es un experto en materias constitucionales, cosa que no es mi caso, y Pancho ha dicho exactamente lo mismo. Es que del comportamiento final que tenga el Tribunal Constitucional va a depender mucho su legitimidad y el debate que se abra sobre él. Desgraciadamente. No, por favor. No. A mí me pasa que en relación a esta discusión, Francisco, sí. Esta discusión, yo creo que aquí Chile tiene una oportunidad de crecer. Y tiene la oportunidad de crecer, y así lo veo en lo personal, en términos de finalmente ser tratados todos como adultos. Siempre he tenido la sensación que las iglesias, los grupos más valóricos, digamos, se van en coche en relación a las leyes. Y yo creo que aquí va a haber una pega posterior, y que deberían haberse hecho desde el punto de vista de la lógica del cristiano, del católico, del evangélico, etcétera, etcétera, que está condenando aquello, más bien de conciencia en el actuar que una imposición por ley en el actuar. Y desde ese punto de vista creo que aquí todos vamos a tener que hacer la pega. Yo creo que efectivamente es bueno discutir, es bueno legislar,
No porque en este país hoy día exista la posibilidad de tener un arma en la casa, yo la tengo y me enfrento a la disyuntiva de matar a una persona que me pueda hipotéticamente asaltar. Luego, en el caso del aborto, en lo personal yo estoy en desacuerdo con el aborto, pero creo que es un tema que hay que legislar y está bien que así sea. Y respecto de esta materia, porque no es una discusión propiamente sobre aborto libre, no, en estas tres causales. En estas tres causales, sí, que son situaciones límite. Absolutamente. Tú hablaste de tratémonos como adultos. Evidente. Y adultas. Bueno, lo que esta legislación, estoy hablando en el genérico. Sí, no, pero favor. Lo digo en particular porque esta legislación, en rigor, quiere otorgarle condición de adulta, no de adulta, de persona con capacidad de decidir respecto de lo que le está pasando en su vida, las mujeres. Sí, por supuesto. Que es uno de los argumentos centrales hoy en día en torno a esta legislación. Bueno, pero dentro de Bópoli hay distintas posturas. Por la supuesto. De Felipe Cast, ¿no es cierto?, que era el candidato, y Hernán Larraín Mate, nuestro panelista habitual de los viernes. Él estaba a favor. Sí, estaba a favor. Pero ¿Y cuál es tu postura, Pancho? Mi postura es que en estas tres causales yo no le veo dificultad que se aprueben. Al contrario, o sea, está bien. ¿Las habrías votado? Las habría votado a favor, evidentemente. Las habría votado a favor primero por una cosa que tú dijiste que es bastante obvia. Soy hombre y no soy mujer. Creo que es un tema que a pesar de que compete al padre o al hipotético padre, evidentemente... Pero un violador, tratarlo como padre es un poquito extremo. No, estoy hablando de las otras... no estoy hablando de la violación, por cierto, digamos. Pero yo la habría votado a favor. Felipe no las vota a favor, él sostiene que tiene que hay una contraposición de derechos entre el derecho a la vida de la guagua y de la madre, digamos. Está bien. Bueno, vamos, recordemos que está en la Cámara de Diputados, se supone que hoy se termina con esta votación y todo parece indicar que hay un cierto consenso en que se va a aprobar. Tienen ese cálculo al menos desde la parte, digamos, de los que aprobaron. Y esperando el texto, aunque algo se mostró ayer ya en el Mercurio de los contenidos del documento que van a presentar ante el Tribunal Constitucional, pero todavía no se conoce en su totalidad. ¿Puedo tocar una sola cosa al fin? Antes de terminar, Francisco, en el tema de forma más que en el tema de fondo, estas maratones senatoriales y de diputados, ¿nos dan alguna garantía que a las 6 de la mañana la racionalidad prime por sobre cualquier otra cosa? Que sabia lo que acabamos de escuchar. A mí me sorprende que hay jóvenes que pueden carretear, pero el Senado no está lleno de jóvenes, ¿no? Es impresionante. Primero, mi admiración hacia los senadores por haberse mantenido despiertos, o al menos medio despiertos, y debatiendo entre las 4 de la tarde y las 8 de la mañana. Pero de verdad yo creo que es imposible tener una deliberación racionalmente rica, donde unos se escuchen a otros, etcétera, en esos horarios. Yo entiendo las urgencias de los gobiernos, pero debiera haber una hora límite razonable de votación y de postergación del debate para el día siguiente. Digamos, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no. Pero Jorge, ¿no es porque los senadores se dieron muchas vueltas para llegar, o hay un atraso en el avance de la discusión? Hay urgencias que pone el gobierno y que establecen límites, y por lo tanto tú no puedes suspender las sesiones. Entiendo que reglamentariamente podrías haberlo hecho a las 3 de la mañana y haber continuado a la mañana siguiente, pero a ver, la fisiología efectivamente puede que no acompañe hasta esas horas, pero esta fisiología duró 2 años. Es decir, uno podría haber anticipado cuáles iban a ser las argumentaciones. No es el momento en donde va a aparecer el argumento decisivo que me va a hacer cambiar la opinión. Mira, por último, Clarisa, por educación cívica, yo logré seguir el debate hasta la 1 de la mañana. Hasta ahí me llegó el cuerpo. Yo te gané, yo seguí hasta las 2 y no vi ningún problema de calidad de argumentación. Lo que significa que están en muy buen estado físico nuestros parlamentarios. Pero las fotos en el diario el día de ayer fueron deplorables. Pero el hecho de que haya algunos bostezos, en fin, no da cuenta. Además, se escuchan los argumentos
momento me llama la atención que es como cada uno repite más o menos lo que ya sabíamos hace dos. Claro. Esto es una larga discusión, no es la primera vez. Uno podría haber anticipado lo que iban a decir unos y otros. Pero hay fue el momento pero final. Hay puntos, Clarisa, que no quedaron bien cerrados. O sea, el punto que hace Espina no es... ¿La violación normal? Pero no la llamemos violación normal. Así dijo él la denominó así, está bien, sí. Claro. La obligación, primero la certificación de que ha habido efectivamente una violación, y con esto no estoy de verdad creo ofendiendo a ninguna mujer suponiendo que va a ir a mentir, pero hay aquí una obligación del Estado, si va a autorizar el aborto en caso de violación, de tener una cierta certeza de que efectivamente ese hecho ocurrió. De lo contrario, estamos abriendo a un aborto más libre. Segundo, hay violación impropia y se sigue llamando violación en el embarazo de las niñitas menores de 14 años. Si abiertamente lo que se quiere es que bajo los 14 años haya un aborto libre, bueno, digámoslo, pero de lo contrario, aquí hay una mala técnica legislativa. Y por último, el problema de que no es necesario ratificar la denuncia es un problema complejo, porque el violador puede quedar impune y por lo tanto podríamos estar favoreciendo la impunidad. Hay ahí tres cuestiones que son problemas de técnica legislativa, Jorge, que podrían haber quedado mejor abrochados. Ahora, Jorge, pero actualmente cuando existe una violación, el violador no también puede quedar impune. Sí, puede quedar impune, y la mayoría de los delitos, por desgracia, en el mundo y en el país quedan impunes, y las violaciones no son la excepción. No existe obligación de denunciar una violación, pero si tú la denuncias, tienes la obligación de continuarla, o sea, de ir a hacer declaraciones al Ministerio Público destinados a identificar y a perseguir al responsable. En el caso de la denuncia de violación producida a partir de una petición de aborto hecha por la mujer no va a tener la obligación de ir a hacer o de ratificar la denuncia ante el Ministerio Público, lo que puede tener una justificación, pues, en el sentido de que puede serle muy doloroso. Pero esa discusión, por ejemplo, yo la vi pobremente hecha en el Senado hasta la 1 de la mañana, pero creo que es una discusión de fondo que atañe menos a la decisión del aborto, en ese caso, que respecto de lo que está pasando al interior de los hogares. Claro. Lo cual además demuestra lo brutal de todo esto en la discusión, es que suele ser los familiares más cercanos, quienes hombres, así los que provocan claro, pero puedes favorecer la impunidad en eso Espina no, de acuerdo, pero que esto rebasa con largo lo que es la materia de decisión de la mujer de no continuar con un embarazo si es fruto de una violación dentro del hogar. ¿Qué es más importante? Proteger a una niña de 13 años que es violada, no sé, por su padre, como el otro día conocimos el caso de una niña, y queda embarazada, o la impunidad de ese padre? Bueno, eso es lo que tienes que sopesar. Pero esa discusión es la que yo no vi hasta la 1 de la mañana, puede haberse producido después de la 1 de la mañana, Cecilia. Bueno, ya vamos a conocer, seguramente es un texto largo y se conocerá y veremos qué pasa hoy también en la Cámara de Diputados. Hay otros temas que afectan a la ciudadanía que tiene que ver con estos cortes de luz. Tenemos la investigación que va a tomar la SEC, le va a tomar un mes, pero la noticia es que hoy el ministro Alewi, que está en calidad de ministro del Interior subrogante, llamó a La Moneda a responsables, gerentes de Enel, y los va a recibir y se van a reunir al mediodía. Claro, ¿lo comentamos a la vuelta? No hay problema. Es lo que me indican acá, porque estamos en hora de irnos a comerciales. ¿Sabes cuál es la principal ventaja de contratar una renta vitalicia con Futuro? Que vas a contar con una pensión en UF fija para el resto de tu vida. Ingresa a confuturo.cl y pide una asesoría experta y cercana. Confuturo.
WOM está contigo en tu lucha, junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y por supuesto al presidente de Opoli le vamos a preguntar por la decisión de Felipe Cast, que decidió no presentarse a candidato por Las Condes. Bueno, vamos a comerciales. ¿Aló? Hola, estoy llamando porque acabo de abrir un estudio de arquitectura y necesito contratar una línea. Supongo que ya llenó todos los papeles. ¿Y por qué tanto papeleo? Para esa respuesta necesito que me llene unos papeles. Ah, no, está loca. Si cree que estoy loca, ese es otro formulario. ¿Sabe qué? Métase por su formulario. Ah, vamos a necesitar otro tipo de papel para eso. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Oye, viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? No sé, ¿me vas a Compremos invitar? los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. ¿Te levantaste? ¿Te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refil sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días, algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/en/el CID. Hola. Hola. ¿Has tomado un curso de inglés? Sí, varias veces. ¿Y hablas inglés? Un poco. En el Instituto Chileno Norteamericano de Santiago te aseguramos el aprendizaje del inglés. Tenemos el curso adecuado para cada nivel, Adult, Teens, Kids. Matricúlate hoy en una de nuestras sedes, Providencia, La Florida, Moneda, y alcanza el dominio del idioma. 100% inglés, 100% norteamericano, 100% garantizado. Infórmate en norteamericano.cl. Matricúlate hoy al 226-777-000. En esta edición del semanario Cambio 21, Educación Superior, Piñera cierra la puerta a la gratuidad universal. Parlamentarios de la propia derecha contradicen a su candidato. Empresas eléctricas reciben miles de demandas por cortes de luz. Se encienden las alarmas. El voto cuico le da la espalda a la UDI. Semanario Cambio 21. Suscríbase llamando al 226-326-165 y 226-326-166. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Un evento único e irrepetible. Pionero y leyenda de la música. Jean-Michel Jarre. El artista francés por fin viene a Chile a presentar su aclamado por la crítica Electrónica Tour. 14 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta a través del sistema Punto Ticket.
Jean-Michel Jarre, una experiencia hipnotizante. Es una producción de Phoenix Entertainment Group. 9 grados. 9 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Las opiniones vertidas en este programa se agradecen. El primer café en Cooperativa continúa. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y en Confuturo cuentan con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias, con más de 25 años de experiencia, entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contáctalos en confuturo.sl. Lo que les seguimos con Francisco Undurraga, Clarisa Hardy, Jorge Correa Sutil. Y como decíamos antes de irnos a comerciales, se sabe que hoy al mediodía el ministro subrogante de Interior, el ministro Alewi, va a recibir, convocó, él los llamó a La Moneda a hablar a los gerentes de Enel a propósito de lo que está sucediendo. ¿Por qué el Ministerio del Interior? Bueno, porque ya se están provocando problemas con las barricadas, en fin, y ese podría ser el argumento. Ahora, puede llamar la atención, como decíamos con Francisco, ¿por qué no antes, no? Bueno, básicamente yo felicito a la primera autoridad de gobierno que hoy día es capaz de llamar a los directivos de Enel a dar algún tipo de explicaciones. O sea, esto le debería corresponder en primer lugar al superintendente de electricidad, en segundo lugar al ministro de Energía y en tercer lugar al ministro del Interior en este instante. Pancho, un paréntesis. El ministro salió inmediatamente después de ocurrido el apagón prolongado, pero salió como a las 24 48 horas señalando que iban a hacer una evaluación sobre las responsabilidades para poder intervenir una vez que tuvieran los datos. Sí, así pero que la ciudadanía lo único que vio fue alcaldes acercándose en él a solicitar respuesta y no vio a las autoridades del gobierno central más directamente metido en el tema. Y no es aprovechamiento político, es una constatación de hechos. Jorge, ¿cómo ves tú esto? Bueno, sorprendido, pues, Cecilia. ¿De qué otra manera lo vamos a ver? Una cosa es que se produzca la nevación que se produjo, que eso implique la caída de ramas. La reposición de las ramas a mí no me preocupa de que sea, el corte de las ramas, el corte de los árboles, no me preocupa que sea subcontratado, porque creo que es un tema que puede ser fácilmente manejado por cuadrillas que no requieren una enorme capacitación. Pero la reposición propiamente de la línea eléctrica es un trabajo muy delicado que requiere de equipos especializados y que solo podrían depender de la empresa. No es sorprendente que se corte la luz en una desgracia de esas dimensiones, pero ciertamente es sorprendente de que llevemos 6. Hay casos que van a llegar casi a una semana sin energía eléctrica. Ayer hubo un comunicado de la Organización de Trabajadores de la empresa Enel Chile, y que ellos dando a conocer, no han aceptado entrevistas, insistimos, solo han entregado este comunicado explicando los planes de reestructuración que ha hecho la empresa, que los contratos se reducen en aras de incrementar las utilidades de la compañía, que le pone a los contratistas un nuevo modelo de contrato para reducir los costos en un 15% ahora próximamente, porque buscan eficiencias. Y dan varios ejemplos, ¿no? De la falta de capacitación de las personas que tienen que trabajar ahí cuando van a reponer a luz, o los que atienden los llamados de las personas de nosotros cuando tenemos alguna emergencia. Y se dice algo interesante, dice: las decisiones se toman en Italia, se imponen criterios y montos de reducción de gasto a las empresas del grupo en Latinoamérica, y si los ejecutivos locales no están de acuerdo, son despedidos, instalando así una política de obediencia absoluta. Y las utilidades de Enel el año 2100 fueron de 141.499 millones de pesos. Y y piden disculpa y también proponen, dice, creemos que ha llegado el momento de revisar el modelo de la empresa distribuidora de energía eléctrica que tenemos
hoy, modelo donde la totalidad de las operaciones de terreno descansa en empresas contratistas, que cada vez se precarizan más. Bueno, esa es la opinión de los trabajadores. Digamos, lo que está acá se ha puesto en discusión y me parece una discusión pertinente, más allá de la urgencia que hay que resolver ahora, es qué pasa con la provisión de servicios básicos que son fundamentales no solo para la vida de las personas, para sus trabajos y para la economía, obviamente, del país. Y por lo tanto, este es un debate legítimo, no solo asociado hoy en día a electricidad. Hemos conversado en off entre nosotros que este mismo fenómeno pasa con las empresas de telecomunicaciones, con el servicio de internet, etcétera. Mucha gente depende económicamente en sus trabajos de aquello. También hemos visto los efectos de la subcontratación o de personales técnicos que no son suficientemente idóneos para reparar fallas de este tipo. Pasa con el agua, de modo que esto cabe como discusión. Y lo que me importa a mí destacar, yo creo que es bien fuerte lo que señalan los sindicatos, habrá que entrar a fondo a aquel análisis. Yo no estoy segura que esto dependa porque son transnacionales o nacionales. Es la lógica y el modelo de funcionamiento de servicios que están en manos privadas, pero que ofrecen servicios públicos. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo se norma? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo se generan las inversiones necesarias cuando cada vez eres más dependiente en el funcionamiento del país y de las vidas de las personas de estos servicios? Ahora, solamente aclarar que esta mañana en el diario Cooperativa sí aceptó una entrevista a Félix Medina, que es el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Empresas Eléctricas, que en él y CGE, él insiste también en lo mismo, han tercerizado todos sus roles y que desgraciadamente los trabajadores pagan las consecuencias. El 100% de trabajo en terreno es con contratistas, el personal propio solo lo hace de inspector técnico nada más. Entonces no hay un perfeccionamiento de los trabajadores, también lo dice este dirigente. Yo iría un pelito más atrás. Yo creo que la señal de que Enel es una mala empresa hoy día en su prestación de servicio está dada por el Twitter del director de la misma quejándose porque no le había llegado el mercurio. El día que estaba nevando, digamos, o sea, en vez de estar preocupado de lo que estaba sucediendo, debe tener una suerte inmensa porque en su casa no se debe haber cortado la luz. No, estaba tuiteando desde un hotel porque él se fue, aparentemente varios de ellos se trasladaron a los hoteles. Yo lo lamento porque eso finalmente refleja el espíritu de la cabeza en Chile del compromiso que tiene que tener, digamos, con ni siquiera con la sociedad, con sus clientes. Hablemos en castellano, aquí toda la gente paga por ese servicio, es no un servicio subvencionado, sí. Luego necesita una prestación acorde a lo que está pagando. Y por otro lado, creo que fallamos como Estado en la medida en que no tenemos los controles reales de supervisión de cómo se deben desarrollar estas empresas. O sea, estas empresas de servicios públicos, aunque sean privadas, a pesar que es privada en Chile, pero el 25% de la misma es del Estado italiano. O sea, no es del grupo Fiat, es del Estado de Italia el quien controla hoy día esa empresa a través de su holding. Debiésemos ser capaces de prever situaciones más o menos mínimas. Hoy día la meteorología no es que le achunta, es cierta. Nosotros estábamos el día jueves con el día despejado como hoy día y decían el día sábado en la noche va a nevar y nevó. Miren qué obvio, nevó. Entonces, y sabíamos que este es un invierno crudo y hay un cambio climático. Claro. Pero, Jorge, tú fuiste subsecretario del Interior. ¿Qué puede hacer un subsecretario del Interior o un ministro del Interior convocando a los responsables de esta empresa? Bueno, recibir explicaciones públicas. En general, estas empresas funcionan de la siguiente manera, Cecilia. Hay un conjunto de inversiones que el Estado obliga a hacer para la prestación del servicio. Conjuntamente con eso, la empresa postula una tarificación sobre la base de la idea de una empresa perfectamente eficiente, o sea, que es capaz de cumplir con todos los requisitos y de prestar el servicio ininterrumpidamente. Y luego el Estado lo que hace es controlar esas inversiones, controlar
el funcionamiento y tiene una capacidad de sancionar en aquellas oportunidades en que el servicio se interrumpe. Todo eso está bajo investigación. Yo la verdad es que he estado más bien silente porque me parece indispensable también, más allá de la sorpresa, de la condena y del malestar, esperar un tanto a ver los resultados de aquellas investigaciones. Claro, pero esto es como que pusieron a prueba la empresa, es una prueba de fuego para la empresa y todo parece indicar que para casos como esto no está preparada. No está preparada, no. Eso está demostrado. Y por lo tanto algo ha estado fallando. Ahora, ¿qué exactamente es lo que falla? Los sindicatos dicen, mire, hay que terminar con la subcontratación. Yo no me atrevería a endosar necesariamente ese diagnóstico, que me parece que puede ser de interés del sindicato, pero todavía no lo sé. Porque no sé exactamente cuánto no ha estado funcionando el sistema de reposición, eso es evidente. Pero no me extrañaría, ni me sorprendería, ni me parecería negativo que el sistema de call center y el sistema de corte de árboles estuviera subcontratado. Ahora, pero las el problema que van a reponer, el problema central consiste en las cuadrillas que van a reponer, pero además cuando el sistema que tú subcontratas no tiene la información de la empresa central. O no tiene la capacitación también. O no tiene la capacitación, o sea, cuando tú llamas al call center y el call center no sabe cuándo, ni cómo, ni a qué hora se te va a reponer la electricidad, bueno, nada sacas con tener un call center, salvo tener un señor que te malhumora llamando al call center y que te dejan con marque el 9, si tiene no sé qué, marque el 8, ahora si tiene hay que reconocer. Y después te dicen, sí señor, le hemos tomado nota. Eso es indignante, digamos, por lo tanto pero tuviste la suerte de llegar llegar a no parece ser la tercerización. Bueno, salvo parece que, ser salvo la que coordinación. salvo que la tercerización, según esta denuncia, y eso sí importa mucho, implique precarización laboral, porque en ese caso... Pero ese es otro problema. Pero es un tema de es la suma de las distintas... Pero hay una capacitación ahí, hay un tema de cómo resolver las cosas que, o sea, evidentemente cuando tú precarizas, claramente lo haces sobre la base de personal menos calificado. Mi teoría es que en él no supervisa las acciones de la gente como debería haberlo hecho, y eso está aprobado por la ineficiencia e ineptitud que tuvieron durante todo este periodo de crisis. Además, cuando tú hablas de eficiencia, que es la palabra que usan, eficiencia implica no cómo hacer más rentable para el propietario, sea estatal o privado, estatal en Italia o privado acá, sino más eficiente desde el punto de vista de la provisión del servicio. Y aquí lo que está es una mala concepción de la eficiencia frente a servicios básicos de este tipo. Pero yo me refiero a la eficiencia solo y exclusivamente en la prestación del servicio, y en eso estoy de acuerdo contigo, no en términos de maximizar las utilidades por maximizar las utilidades. Bueno, ¿hay alguna responsabilidad también del Estado en materia de fiscalizar, controlar, no sé, porque finalmente los usuarios, bueno, se hacen estas demandas colectivas que las están propiciando? El otro día conversaba con el presidente de la Asociación de Municipalidades, están todos de acuerdo, son muchas las municipalidades donde se están recogiendo las firmas para estas demandas colectivas, bueno, se pagará una multa. ¿Y qué pasa después? Bueno, el daño económico también es bien importante. Aquí se piensa que son solo comunas habitacionales, pero en la práctica también aquí hay fuentes de trabajo, hay generación de ingresos. Después, o sea, yo honestamente creo que aquí debe operar la institucionalidad, y la institucionalidad tiene que ser a través de los organismos pertinentes, de las asociaciones de consumidores y de los privados, hoy día a través de las municipalidades que están haciendo demandas colectivas, y tendrá que responder la empresa. Si todos los empresarios en algún minuto de su vida les ha tocado responder por la prestación de servicios o productos que vende. Pero va más allá que la reparación al daño causado ya y en lo inmediato. Está el tema de los electrodependientes, es decir, así de dramático es la provisión de... No, lo que iba es, en el fondo, es cómo resuelves de manera más permanente, previendo con un Estado que se anticipe también y fiscalice desde ese punto de vista. Hay que ver, por eso, qué facultades hay frente a la provisión de servicios básicos de este tipo. Es un servicio público, ¿no es cierto? Surgen voces, hay que estatizar.
Pero si es del Estado italiano. ¿De qué estamos hablando? Pero no es cuánto recauda el Estado italiano gracias pero perdón, si hemos escuchado y tú no, estoy preocupada. No, yo te digo, por eso digo, yo quiero obviar eso, porque eso puede ser eficiente para el Estado italiano. Estamos hablando de la provisión de un servicio básico público en Chile. Y por lo tanto es legítima la discusión que tú hagas acá. Bueno, hay que regular bien y mejor, diría yo. Eso es. Regular bien y mejor. Cambiar entonces algunas exigencias. Sí, la providencia, el hecho de que el Estado provea un determinado servicio, para mí no es garantía de que este servicio se vaya a prestar mejor. Hay quienes piensan así. Yo creo que el caso del Sename es un estupendo ejemplo de que no es necesariamente así. Nuestro problema en general es un problema de transparencia, es un problema de responsabilización, es un problema de regulación y es un problema de sanciones. Y yo creo que eso es aplicable a los privados y a los públicos. A ver, Clarisa, tú abriste los ojos. ¿Por qué? No, yo abrí los ojos porque mencionó el Sename, en donde más del 90% del servicio se presta a través de prestadores privados. Entonces, buena parte de los problemas acaecen ahí. De modo que no solo. No dije que no solo, pero cuando la mayor parte de los casos están concentrados. Hay una mayor parte que está manejado por María Ayuda y una mayor parte que está manejado por el Hogar de Cristo, donde esos hechos no ocurren. Y estamos hablando de ONGs. Entonces yo no obstante la coyuntura, no obstante el drama de la coyuntura, no obstante la muerte de los electrodependientes, yo no sacaría la conclusión fácil de decir, mire, basta con estatizar esta cuestión para que funcione bien. Nadie dice basta, es qué rol le cabe al Estado, incluso una legítima discusión, porque en otros países se ha dado y se sigue dando, es quién es el proveedor de servicios de utilidad pública que son esenciales no solo para la marcha del país, sino para la vida de las personas. Esa discusión está abierta. Puede haber un Estado muy robusto que norme, que fiscalice con tal rigor que quien provee el servicio puede ser público o privado, o puede que la demostrada mala funcionamiento de manos privadas puede llevarte a lo contrario. Ahora, Clarisa, a propósito del Sename, tú querías comentar algo, comentábamos antes de entrar. Lo que ocurrió al día de ayer me parece muy notable porque logra finalmente poner la discusión donde importaba. Nosotros lo hemos dicho varias veces sentados en esta misma café con Jorge y, bueno, las veces pasadas estuvo tu colega Mañalich, Jaime Mañalich. Fue tanto el énfasis en el debate político que se perdieron de vista los niños afectados. Creo que ayer imperó la racionalidad, estuvo presente el Sename en el Senado, se llegó a un acuerdo entre el Sename y el Senado de tener un seguimiento de ciertos compromisos urgentes de corto plazo y de mediano plazo, entre otras, que en la ley de presupuesto del 2018 que se va a discutir próximamente hay una señal clara fiscal de apoyo para el mejor funcionamiento del Sename y por lo tanto está finalmente puesto la discusión donde debe, cómo aseguramos que los niños dejen de ser vulnerados dentro del Sename y además que se le preste celeridad ahora sí, acelerador a fondo a la nueva institucionalidad que reemplazará al Sename. Tengo la sensación, Francisco Undurra. Tengo la sensación de que la discusión del Sename es una discusión que apasiona a todo el mundo menos al ministro de Hacienda. Y te voy a decir por qué, porque creo que la apasiona a la presidenta, eso a mí me da la tranquilidad. Pero a mí no me da la tranquilidad, lamentablemente, y entiendo que tú opines como opinas, en la medida en que el presupuesto por niño son 200.000 pesos. Honestamente, aquí se ha gastado saliva
mucha pasión, pero en el minuto de los que hubo, yo no saco nada con que el Senado, la Cámara de Diputados, nosotros mismos levantemos las banderas y en la discusión de presupuesto que se viene, el crecimiento en el presupuesto del Sename y sus subvenciones, bien utilizadas, no mal utilizadas, pero la disposición a que esto mejore sigue en torno a los 200.000 pesos. Pero ahora, eso es una locura y una gran mentira. Una aclaración nomás. Eso es lo que va directamente como subvención a las instituciones que trabajan con los niños. 200 a 300, hasta 300. Sí. Pero lo importante, no, también tienen que haber recursos, y esto es lo interesante, porque como es intersectorial, ¿cuánto va a educación y cuánto va a salud para tratar los problemas de estos niños y niñas? No es un presupuesto directo en el Sename, es también un presupuesto. La última votación de la gratuidad universitaria, el 60% dejó 1.200 millones de dólares, en los cuales no se pueden destinar en nada de esto. Nadie está hablando de esa plata, estamos hablando de plata adicional en el sistema de salud y en educación, no para gratuidad, sino para destinar recursos a la atención preferente. Pero vamos a tener que hacer un esfuerzo significativo. Acaba de publicarse, todavía no se publica, pero ya se dieron los adelantos de un estudio hecho por el Hogar de Cristo, en el cual para poder atender adecuadamente a un niño con ese nivel de daño, estamos hablando de 2 millones de pesos. Exacto. Por lo tanto, vamos a tener que hacer como país un esfuerzo muy significativo en esos menores, si es que no queremos volver a repetir este tipo de debates de manera permanente. Ahora, ese aporte no necesariamente tiene que ser monetario a la institución que está atendiendo al menor, puede ser perfectamente un aporte vía indirecta, particularmente en salud mental respecto, pero vamos a tener que crecer en ese nivel de aporte y vamos a tener que pasar algún tiempo además en actividades de capacitación, porque lo que señala ese tipo de estudio es que no hay personal suficiente capacitado para la atención de esos menores. Ahora, a propósito del ministro de Hacienda, a ver qué opinan, porque ayer en esta reunión de discusión allá en el Senado dijo, en nuestra administración, dijo el ministro de Hacienda, el Sename ha aumentado 10 puntos porcentuales por encima de lo que ha aumentado el gasto total de todo el resto del sistema. En la administración anterior esa diferencia fueron 4 puntos porcentuales. En la administración actual el Sename aumentó su presupuesto de manera acumulada en un 26%. En el periodo anterior lo aumentó en un 16%. El presupuesto total ha aumentado más durante este periodo que en el periodo anterior. Pero Cecilia, todos nosotros nos hemos educado bajo una frase. Le estoy contando lo que dijo está bien, el ministro pero mal de Hacienda. muchos consuelo tonto. Pero, Pancho, o sea, evidente, si tienes base 0 y creces a 10, estás quintuplicando tu inversión. Pero mala la inversión históricamente en el Sename, no de este gobierno ni el gobierno anterior. Y estamos hablando del aporte directo directo a los hogares Sename. No estamos hablando del aporte hecho a los privados que reciben niños, entre los cuales hay muchos que yo creo que les falta enorme fiscalización, pero hay otros que hacen muy bien esa tarea. Yo quiero hacer muy cortito, que necesito hacer una pregunta, Francisco. Una observación a lo señalado por el Hogar de Cristo. Ahí hay una lógica de que es el cálculo que hacen por atención de niños si es que los niños institucionalizados tienen su propia provisión de servicios en salud y educación. Por lo tanto, tú podrías tener una mirada más desinstitucionalizada si pusieras esos recursos, por eso señalé, en educación y en salud, de modo que sea la prestación a través de los municipios, de los consultorios, lamentablemente de los esos colegios niños son muy precarios, muy precarios y necesitan una atención psicológica antes. Obvio, pero la puede proveer el consultorio, no necesitas ponerle el psiquiatra o dentro pero no del la hogar. Está proveyendo. No la está proveyendo. Okay, a las claras. Pero veamos no solo el presupuesto del Sename, sino en salud y educación, es todo lo que he señalado. Sin duda. No miremos solo el presupuesto del Sename. De acuerdo. También, Francisco Undurraga, no le puedo dejar de preguntar esto que se ha conocido hoy, de que Felipe Cas descarta competir por las Conde, que opta por el Senado.
en Evópolis, según el diario, aseguran que la decisión está tomada. ¿Qué dice el presidente de Evópolis? Bueno, nosotros le hemos presentado varias alternativas, tanto como diputado y como senadora Felipe la está analizando. Todavía oficialmente no nos hemos reunido, nos vamos a reunir en las próximas 48 horas para determinar cuál va a ser el futuro político de Felipe. Felipe ha sido muy generoso con nosotros en términos, primero, de ser candidato a la presidencia a través de las primarias, y segundo, a ponerse a disposición del partido donde no solamente rinda electoralmente, sino donde podamos ocupar una visibilidad para poder seguir proyectándolo como el líder de la centro derecha que es. Así que cuando tengamos noticias concretas, yo creo que... O sea, todavía no está cortado el queque. No está todavía cortado. ¿Y tú vas de candidato a diputado? Yo voy de candidato a diputado, sí. Muy bien. Bueno, Francisco Undurraga, Clarisa Hardy, Jorge Correa Sutil, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. No, muchas gracias por haberme invitado. Chau. El primer café en Cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Compañía de seguros con futuro. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. ¿Qué está pasando a esta hora, Gonzalo Aguirre? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cecilia. Sigue siendo parte del